Buenas tardes. Lunes 19 de agosto del 2024, 14:36 de la tarde, a través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Chetlo Isoria, continuará con la cuarta sesión de la audiencia preliminar de control de acusación requerida por la Fiscalía Suprema en el proceso seguido expediente 32-2019-7, seguido contra doña Irma Flores Estrella Cama y otros por los delitos de cohecho pasivo específico y otros en armas del Estado. Esta audiencia además se está registrando en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Por la Fiscalía, señora Fiscal. Buenas tardes, señor Juez Supremo, a los concurrentes a la presente diligencia virtual por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, Fiscal Adjunta Suprema Provisional, Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con todos los señores abogados presentes. Quien habla es el abogado Cristian Regibo Torres, representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, abogado con colegiatura 7783 del Colegio de Abogados del Callao, con casilla electrónica 49089 y domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060 Miraflores. El día de hoy reemplazando a la doctora Berta Bengoa. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Estrella Cama. Sí, señor magistrado y demás presentes, abogado Ronald Anco, defensa técnica de la señora Irma Estrella Cama. Muchas gracias. Por la defensa del señor Madriote. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón, con registro del Colegio de Abogados de Lima 34.810 y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Por la defensa del señor León Montenegro. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes a los señores abogados. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48-2570, pues. Gracias. Cristian Ay, defensor público. No, doctor. Ya, todos entonces. Bien, habiendo escuchado hasta la sesión pasada las solicitudes de sobreseimiento formuladas por las defensas, vamos a escuchar la réplica de la Fiscalía para luego darle uso a las defensas para el contradictorio respectivo. Tiene uso de la palabra doctora Cuba. ¿Cuánto tiempo necesita? Porque son 3. Aproximadamente unos 20 minutos, señor magistrado. 20 a 25 minutos. Correcto. Adelante. Gracias, señor Juez Supremo. En relación a los pedidos de sobreseimiento, me voy a pronunciar en primer lugar respecto del pedido de sobreseimiento solicitado por el acusado Dante José Mandriotti Castro. Conforme hemos escuchado en la sesión anterior, la defensa técnica del acusado José Mandriotti Castro solicita el sobreseimiento de la causa basándose en el artículo 344, inciso 2, literal D, que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Al respecto, la Fiscalía tiene que señalar que lo precisado por la defensa técnica del precitado acusado no tiene sustento, por lo cual debe ser declarada infundada el pedido de sobreseimiento a mérito de los fundamentos que paso a detallar. En primer lugar, señor magistrado, la defensa se refirió al delito de tráfico de influencias. Tal como se tiene establecido el delito de tráfico de influencias, se precisaron 2 conductas. La primera relacionada a la entrega de los trofeos para el partido deportivo de la Corte Superior de Justicia del Callao y la segunda vinculada con una dádiva de un almuerzo en Los Cabos y asimismo un paseo en yate. Sobre este tema, la defensa técnica del acusado Mandriotti Castro señala que no hay elementos de convicción suficientes. Al respecto, debemos precisar lo siguiente, señor magistrado. Tal como se tiene y se ha venido también debatiendo a lo largo de las sesiones precedentes, tenemos que los elementos de convicción son varios, concurrentes, y todos apuntan en una misma línea, establecer los hechos materia de imputación por parte del Ministerio Público. Ahora bien, concretamente, los elementos de convicción que permiten establecer la atribución a Dante Mandriotti como instigador del delito de tráfico de influencias, entre otros, tenemos el 13 de octubre del 2017, León Montenegro se comunicó con Mandriotti Castro, tal como ya hemos detallado en fechas anteriores, y en esta ocasión, Dante José Mandriotti Castro le dijo a Montenegro
que le avisaría a Irma y Pajares, y Dante José Mandriotti Castro indicó que se debía hablar con el presidente, haciendo referencia a Walter Benigno Ríos Montalvo para que éste a su vez interceda con Luis David Pajares Nava. Es decir, sobre este extremo de cómo Mandriotti conversa con León Montenegro y hablan para que iban a contactar a Walter Ríos para lograr influir en los jueces, tenemos no solamente el audio con su debida transcripción, sino también la pericia de homologación de voz que sostiene que las dos personas que se comunican son los dos acusados. Ahora bien, otro elemento de convicción. El 18 de octubre del 2017, una nueva conversación, otra vez entre León Montenegro y Mandriotti. En esta, Mandriotti le señaló a León Montenegro que se había encontrado con Walter Ríos y le había dicho que tenía un casito, y Walter Ríos le dijo, búscame cuando quieras, de donde se advierte que efectivamente Mandriotti Castro estaba buscando a Walter Ríos con la finalidad de solicitarle ayuda en el caso de su hermano, que era materia de proceso judicial. Dicho audio cuenta con sus respectivas actas de transcripción y también la pericia de homologación de voz, por lo cual hay elementos de convicción suficientes sobre cómo Dante Mandriotti estaba buscando a Walter Ríos para conversar con este y este pudiera influir sobre los jueces que tenía a su cargo el proceso. Ahora bien, además de ello, el 24 de noviembre del 2017, una nueva comunicación entre Mandriotti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro. Esta vez se tiene que la conversación versó sobre lo siguiente. Ambos, es decir, Kiko y Kiri, como se detallan ellos sus sobrenombres en las comunicaciones, acordaron que iban a hablar con Walter Ríos y en aquella oportunidad también se precisó que el propio Kiko Mandriotti iba a buscar a Irma Flor Estrella Cama y que respecto de la otra jueza Madeleine lo verían con Víctor Roberto Bando Blanco. Así pues, señor magistrado, se advierte de este audio, con sus respectivas actas de transcripción y demás, cómo el acusado, Dante José Mandriotti, estableció contacto con Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, le habló sobre el caso que iba a ser materia de pronunciamiento judicial para que precisamente invocando sus influencias reales, hablara con los jueces que tenían a su cargo la resolución del caso. Es más, el propio 27 de noviembre del 2007, una nueva comunicación entre Mandriotti y León Montenegro, en la que coordinan entrevistarse con Walter Benigno Ríos Montalvo para hablar sobre el tema de la prescripción adquisitiva del expediente 657-2008. El 4 de diciembre del 2017, nueva comunicación entre León Montenegro y Dante José Mandriotti Castro en relación a la visita que efectuaría Walter Benigno Ríos Montalvo. Coordinaron cómo iba a ir a la oficina de Walter Ríos Montalvo a primera hora del día siguiente. Y coordinaron que lo llamó León Montenegro para expresarle que efectivamente iba a ir al lugar. Un día antes de la vista de la causa, nuevamente una nueva conversación, porque Dante Mandriotti buscaba ofrecerle también un desayuno a Ríos, pero en esta comunicación León Montenegro le dice que no iba a ser posible el desayuno y que únicamente irían a reunirse con él. Es de verse cómo de esta secuencia de comunicaciones que detalla la Fiscalía, el interés real, objetivo y plasmado en los audios de cómo Dante Mandriotti buscaba contactar a Walter Ríos, precisamente ¿para qué? Para instigarlo, para que ejerciera influencia sobre los jueces que tenían a cargo esta situación. De donde se tiene, señor magistrado, aunado a esto, las declaraciones de las personas a las que ya nos hemos referido, las circunstancias en las que hemos narrado y los demás elementos de convicción ya ampliamente debatidos, de donde se tiene que efectivamente, Dante Mandriotti buscaba contactarse con Walter Benigno Ríos Montalvo y realmente se contactó con él, porque la visita de él y de León Montenegro se produjo en la oficina de la presidencia de Walter Ríos Montalvo, donde acordaron y hablaron sobre este tema, como consecuencia de lo cual se produjeron las entregas de las dádivas,
como son la entrega de los trofeos. Existen abundantes elementos de convicción sobre cómo se produjo la entrega de los trofeos, audios explícitos que señalan la forma y circunstancias en las que estos fueron entregados, las coordinaciones realizadas entre el conductor de Walter Ríos, Dante José Mandriotti. Se especifica claramente cómo se entregaron los trofeos, cómo se pidieron, cómo fueron trasladados, por lo cual concurren suficientes elementos de convicción que permiten al Ministerio Público solicitar y establecer que existe causa probable, por lo cual se nos debe permitir llegar a juicio oral. Esta situación del tráfico de influencias cuenta con suficientes elementos de convicción sobre la forma y circunstancias como se produjeron esto y la conducta específica de Dante José Mandriotti Castro sobre cómo planificó y ejecutó el delito que se le atribuye, y se explicitan a través de los audios y las conductas narradas, por lo cual el sustento de la defensa técnica no tiene asidero, debe ser declarada infundado el pedido de sobreseimiento. Ahora bien, sobre el hecho número 3, que es el paseo en yate solicitado por Irma Flor Estrella Cama. En relación a este tema, se tiene que también la defensa de Mandriotti Castro también solicita el sobreseimiento de la causa, señalando que tampoco hay elementos de convicción suficientes al respecto, lo cual, señor magistrado, es falso, por lo cual la excepción debe ser también declarada infundada. En efecto, señor magistrado, elemento de convicción, la declaración de Irma Flor Estrella Cama. Ella ha señalado que conocía a Dante Mandriotti y que lo ha visto en varias ceremonias de la Corte del Callao y lo llamaba señor Mandriotti. Señaló también que se reunió con él en su propia oficina de la Corte Superior de Justicia del Callao. Señaló que estuvieron conversando durante varios minutos y que al final de la conversación, según la versión de esta acusada Estrella Cama, el propio Mandriotti le habló del expediente judicial sobre la prescripción adquisitiva del bien inmueble vinculado a la empresa de su hermano. En consecuencia, los propios elementos de convicción permiten sostener las reuniones y las tratativas sostenidas. Ahora bien, el 24 de noviembre del 2017, Dante José Mandriotti Castro y el abogado León Montenegro mantuvieron una comunicación telefónica en la que este último le indicó: lo tengo apuntado allá lo tengo apuntado, espérate, acá está, espérate, aguanta, espérate, por acá lo tengo, por acá lo tengo, esta vez sí. 5 de diciembre, claro, con Walter y con la doctora Estrella, pues, ¿no? Refiriéndose a que en el expediente 657-2008 sobre prescripción de dominio, se había señalado como fecha para la vista de la causa el 5 de diciembre del 2017, motivo por el cual debían hablar, además del expresidente Walter Benigno Ríos, con la jueza Irma Flor Estrella Cama, indicándole Dante José Mandriotti Castro, literal, yo a Estrella la voy a buscar también. Es decir, que este último sería quien directamente también se iba a entrevistar con la referida ex jueza o magistrada. Por otra parte, Walter Benigno Ríos Montalvo indicó en su declaración que aproximadamente en el mes de agosto-septiembre del 2017 fue a visitarlo Dante Mandriotti al despacho en compañía de Víctor Maximiliano León Montenegro y le habló sobre un tema civil que se encontraba en trámite en la sala presidida por Irma Estrella Flor Cama y que uno de sus integrantes era el señor Saúl Beltrán Reyes. Llevó una especie de ayuda a memoria y se la entregó. Además de ello, Walter Ríos Montalvo también señaló: en alguna oportunidad pude haber coordinado el tema en cuestión con el señor Hugo Munguía a fin de que éste hable con su esposa, la doctora Irma Estrella Cama, para que a su vez coordine con el señor Kiko Mandriotti, reiterando que sí pude haber coordinado con Hugo Munguía el mismo 5 de diciembre del 2017 o después. Dante Mandriotti me señaló que había coordinado con la doctora Irma Estrella Cama a través de su esposo Hugo Munguía, que era conocido en la Corte del Callao que el abogado Hugo Munguía sería en dicha época, 2013 a 2018, una especie de conexión con su esposa. Es decir, que si algún litigante quería el apoyo de la mencionada doctora, buscaba a su esposo para que a través de él se hagan las coordinaciones respectivas. Ahora bien, de lo manifestado respecto a las posibles comunicaciones entre Walter Ríos Montalvo y Hugo Munguía,
También se tiene un registro de llamadas de comunicaciones entre ambos, que también obra como elemento de convicción señalado en el requerimiento acusatorio escrito. En esa línea de ideas se puede establecer que hay una serie de elementos de convicción que permiten sostener las comunicaciones, como Dante Mandriotti se habría contactado directamente a la jueza, no solamente por su propio su propio dicho señalado en los audios, sino también que resulta corroborado por lo señalado por Walter Ríos Montalvo durante sus declaraciones y ampliaciones de declaraciones. Ahora bien, Dante José Mandriotti Castro realizó coordinaciones para lograr el apoyo de la jueza Irma Flor Estrella Cama. Él mismo lo señala en la comunicación que se efectuó un día después de la vista de la causa, esto es el 6 de diciembre del 2017 a horas 12:16:28, cuando habló a León Montenegro y en el cual le dijo: hay que ir a buscarla, mañana la buscamos. ¿A qué hora llega ella? A las 8, refiriéndose que irían a buscar a la jueza Irma Flores Estrella Cama a fin de gestionar el apoyo de la resolución que se emitiría como consecuencia del recurso de apelación. Pasadas las fiestas de fin de año, se retomaron las comunicaciones entre León Montenegro y Mandriotti Castro. Y nuevamente el 3 de enero coordinaron la búsqueda de la jueza Irma Estrella Cama. Así Dante Mandriotti Castro le indicó a León Montenegro: de paso, paso a saludar a Irma. Es decir, que aprovechando la ceremonia de apertura del año judicial, Mandriotti iba a ir a saludar a la jueza Irma Flores Estrella Cama, con la finalidad, obviamente, de que lo favorecieran en el proceso del expediente de prescripción adquisitiva 657-2008, que se encontraba en apelación en la sala que presidía dicha magistrada. De donde tenemos, señor magistrado, que los elementos de convicción permiten establecer lo sostenido y la imputación realizada por el Ministerio Público. Y efectivamente, el 4 de enero del 2018, nuevas comunicaciones entre Mandriotti Castro y León Montenegro. En esta ocasión, Mandriotti le señala a León Montenegro: mañana voy a hablar con Irma, me ha dicho que la busque. Y más le hablé, la saludé, le dije: quiero hablar. Ya, me dijo: ven, Kiko, ven. Ante lo cual su interlocutor le refirió: claro, claro, ya, ella es tu pata, claro. Yo también la puedo apuntalar ahí, claro, no hay problema. De donde se tiene, señor magistrado, que los elementos de convicción permiten sostener que Mandriotti Castro, por su propia versión, por lo referido a León Montenegro en los audios que han sido ofrecidos como elementos de convicción, buscaba y efectivamente logró contactar a la jueza para efectivamente solicitarle este favor. Y después de la reunión que sostuvo con ella, que ha sido reconocida por la acusada, la jueza, que sí efectivamente se reunió con Mandriotti Castro. Después de ello, Mandriotti Castro se comunicó con León Montenegro y le dijo que ella le había pedido el paseo en yate. Bajo esa línea de argumentación, los elementos de convicción son sólidos, son consistentes, apuntan en una misma línea, no hay contradicciones sobre lo que se solicitó ni la forma y circunstancias en la que se llevó a cabo la conducta delictual por parte de los acusados, motivo por el cual los elementos de convicción nos permiten sostener fundadamente la imputación y en ese sentido su despacho debe declarar infundada el sobreseimiento por falta de elementos de convicción suficientes en relación a estos temas. Ahora bien, en relación al pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica de la acusada Irma Flor Estrella Cama, al respecto, la defensa ha basado su pedido de sobreseimiento en dos causales. La primera causal señaló que el hecho no se realizó y la segunda causal fundamentada en que no existirían elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de la acusada. Sobre que el hecho no se realizó, básicamente la defensa precisó que el hecho corruptor no se habría realizado, es decir, el pedido del paseo en yate. Al respecto, debemos precisar lo siguiente.
Al respecto debemos precisar lo siguiente. Sobre la alegación de que no se produjo el hecho corruptor, tal alegación es falsa, por lo cual debe ser desestimado el pedido de sobreseimiento basado en esta causal, toda vez de que se puede advertir que los audios dan cuenta que Mandriotti le dijo a León Montenegro que Irma le pidió el paseo en yate. La resolución emitida por la Sala confirmó la resolución 49 en el extremo, que declaró infundada la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda y la nulidad de la sentencia a fin de que se emita nuevo pronunciamiento. Tal como aparece de los propios audios que han sido ampliamente debatidos durante las sesiones precedentes, en la comunicación que se produce entre el acusado Mandriotti y León Montenegro después de que se produjo el fallo en segunda instancia, León Montenegro le dice a Mandriotti que la situación de la nulidad era una cuestión que tal vez tenía que hacerse porque faltaba algo, pero eso no significaba de modo alguno que se le hubiera dado la razón a la contraparte, sino que se iba a devolver para que se tramitara algo y se volviera a emitir el pronunciamiento, tal como aparece ampliamente detallado en el audio respectivo. Por tanto, la situación del paseo en yate fue expuesta por el propio Mandriotti a su amigo. Recuerde que como parte de la trama hay que tener en consideración que Mandriotti Castro y León Montenegro eran amigos de muchos años. Es por eso que Mandriotti buscó a León Montenegro para que le ayude en esta tramitación de este expediente. Por ello, la confianza de los diálogos que fueron interceptados en tiempo real entre Mandriotti y León Montenegro. Por tanto, las versiones que le daba Mandriotti a León Montenegro sobre expresamente que la jueza Irma Estrella Cama le pidió el paseo en yate, encuentran corroboración con la reunión que éste tuvo con ella y que ha sido ampliamente precisada con el elemento de convicción que permite establecer que el 5 de enero estuvieron reunidos en la Corte Superior de Justicia del Callao, pues las celdas de ubicación de sus celulares de Mandriotti lo ubican en dicho lugar, además porque la propia jueza ha reconocido que se reunió con Mandriotti en las instalaciones de su oficina. Ahora bien, sobre la causal de que no existen elementos de convicción suficientes, siguiendo la línea de argumentación de la defensa, usted debe confrontar la tesis de la Fiscalía y la antítesis de la defensa. Y entonces, ¿qué es más probable? ¿Que el hecho no ocurrió o que, teniendo el hermano del señor Mandriotti un proceso que estaba en segunda instancia en la sala de la jueza Irma Flor Estrella Cama, ella aceptara reunirse con el hermano de una parte procesal, conversaran sobre varios temas, según la propia acusada ha señalado, que conversaron sobre distintos temas, como los niños, qué planes que iba a tener él en la política? ¿Eso resulta razonable, señor juez? ¿O resulta más razonable que después de escuchar los audios y establecer que Dante Mandriotti estaba buscando favorecer a su hermano, fuera a buscar a la jueza, ésta lo recibiera, conversaran sobre el tema y ella le pidiera el paseo en yate, porque el paseo en yate era una situación que no solamente le había pedido Estrella Cama, también le había pedido Walter Ríos y le habían pedido antes otros magistrados. Una dádiva que buscaba, que era un entretenimiento que ellos querían darse con una embarcación dentro de lo que era el Jazz Club. Y esa situación era totalmente factible porque precisamente el hermano de Dante Mandriotti era dueño titular de una embarcación que era socio del Jazz Club. Entonces, a la respuesta de cuál es la tesis más probable, pues la tesis más probable, según los elementos de convicción, permiten establecer que efectivamente el hecho delictual ocurrió. Ahora, es más probable que el acusado acepte su responsabilidad o que la niegue cuando está pende de que se le imponga una sanción grave en un delito de corrupción de funcionarios, pues es más probable que lo niegue. Por eso es que todos los acusados lo niegan. ¿Qué es más probable? ¿Que un acusado acepte los audios que lo incriminan o que no los niegue y que digan ahora que era una fanfarronería, que eran excesos verbales? Pues efectivamente es más probable
que lo nieguen, porque saben que si lo aceptan estarían reconociendo responsabilidad penal. ¿Es más probable, señor magistrado, que se considere la versión dada dentro de una investigación o la versión que aparece libre y espontánea cuando se produjo la intervención de las comunicaciones en tiempo real de donde provienen los audios? ¿Qué es más probable? ¿Que ahora se diga la verdad o que la verdad fue la que conversaron al momento de los hechos dos grandes amigos cuando fueron interceptados y quedó evidencia de las declaraciones al momento en los audios que fueron parte de una medida limitativa de derecho? Ahora bien, con la defensa de la acusada también le preguntaba a usted, ¿y con qué íbamos a probar la responsabilidad de la acusada? Pues, señor magistrado, tal como hemos señalado, se cuenta con los audios donde Mandriotti le informó a León Montenegro que estaba buscando irme a Estrella Cama para hablar sobre el proceso judicial de su hermano. Los audios donde Mandriotti le informó a León Montenegro que iría a la apertura del año judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao y de paso buscaría irme a Estrella Cama. El audio donde Mandriotti le informó a León Montenegro que en la ceremonia de la apertura del año judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao habló con Irma Estrella Cama y ésta le dijo que lo busque. El audio en el que Mandriotti le informó a León Montenegro que se reunió con Irma Estrella Cama en su oficina de la Corte Superior de Justicia del Callao. Las celdas de ubicación del teléfono de Mandriotti que lo ubican en la Corte Superior de Justicia del Callao el día en que señaló que tuvo la reunión con Estrella Cama. Luego, el audio en el que Mandriotti le informó a León Montenegro que ese día Irma Estrella Cama le pidió un paseo en yate. La declaración de Walter Ríos, en la que señaló que era conocido que la jueza Irma Estrella Cama accedía a favores judiciales a través de su esposo Hugo Munguía. ¿Por qué tendría que mentir Walter Ríos en este momento? Bueno, ahí está la declaración de Walter Ríos. Ahora bien, y ahora alguien diría que Walter Ríos tal vez nunca se comunicó con Hugo Munguía, pero no, señor magistrado, el elemento de convicción presentado por el Ministerio Público acredita las comunicaciones telefónicas entre Walter Benigno Ríos Montalvo y el esposo de la acusada Estrella Cama. El 5 de enero del 2018, la acusada Estrella Cama, en ese entonces jueza superior, recibió en su oficina a Mandriotti, conversó con él, reconoció que hablaron sobre el expediente de prescripción adquisitiva de su hermano, que hacía la acusada recibiendo en su oficina al hermano de una de las partes en una causa que iba a resolver. La propia versión de la acusada, de que recibió a Mandriotti en su oficina, de que lo encontró, dijo ella, lo encontró por los pasadizos, ella lo invitó a pasar a su despacho y allí conversaron sobre su gestión, sobre sus pretensiones como gobernador, sobre el apoyo a los niños. Nos preguntamos si es razonable que un juez superior que va a resolver una causa esté recibiendo a personas, hermanos de las partes involucradas y les pregunten sobre sus pretensiones políticas, ¿no? Entonces, a la pregunta de la defensa sobre con qué vamos a probar la responsabilidad, los elementos de convicción son suficientes, abundantes, y todos permiten a este nivel establecer los hechos imputados por el Ministerio Público. Fundamentos por los cuales solicitamos que el pedido de sobreseimiento de la acusada sea declarado infundado. Finalmente me voy a referir al pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica del señor León Montenegro. El señor León Montenegro ha señalado que si bien es cierto, en su absolución escrita únicamente solicitó el sobreseimiento por atipicidad de la conducta, durante la sesión pasada dijo que ahora también estaba solicitando el sobreseimiento porque no existen elementos de convicción suficientes. Al respecto, señor magistrado, nos oponemos a que se permita o se acceda que se debata una causal diferente a la cual fue absuelta dentro del plazo legal. Los plazos legales establecidos en el Código Procesal Penal deben ser de respeto por los sujetos procesales. Si la parte dentro del plazo legal no esgrimió todos los argumentos con los cuales quería cuestionar o solicitar el sobreseimiento, no puede ahora alegar que lo olvidó, no lo hizo o recién se percata que existe otra causal por la cual va a hacer el pedido de sobreseimiento. Bajo esa línea de argumentación, su despacho debe rechazar cualquier otro pedido que no haya sido realizado por escrito dentro del término legal.
Bajo esa línea de argumentación, únicamente me voy a referir al pedido de sobreseimiento por atipicidad, que fue el que planteó en su escrito la defensa técnica del señor León Montenegro. Y al respecto, debo precisar que la defensa del señor Montenegro señala que en este sentido, que el hecho no sería típico porque nunca se realizó ninguna acción en concreto con los magistrados de la Sala Civil del Callao por parte de Walter Benigno Ríos Montalvo. En ese sentido, señor magistrado, debemos precisar que los hechos que se le atribuyen al acusado León Montenegro, que tienen que ver con la comisión del delito de tráfico de influencias agravado, imputándosele su participación a título de cómplice, nos ubica en la comisión de un delito de mera actividad. Esto significa que si Walter Ríos Montalvo contactó o no contactó a los magistrados es irrelevante para la configuración del tipo penal, toda vez que el tipo penal se configura únicamente cuando se produjo la situación típica antes descrita. Por demás está señalar ya lo señalado en el anterior debate, teniendo en consideración además que la situación sobre si se produce o no realmente la influencia sobre el sujeto activo del tráfico de influencias, en este caso Walter Ríos Montalvo, sobre los otros sujetos, es irrelevante para la configuración del tipo. Por tanto, se tiene que, en este caso, tal como está planteado la imputación prevista por el Ministerio Público, concurre los elementos del tipo y, por tanto, la conducta está perfectamente adecuada, siendo típica, no correspondiendo declarar fundada el pedido de sobreseimiento, sino por el contrario, declararlo infundado. Fundamentos todos por los cuales la Fiscalía solicita se declaren infundados los pedidos de sobreseimiento. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por la defensa de la señora Estrella Cama. Doctor Janco. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Te voy a dar 12 minutos, por favor, para su réplica. Muchas gracias. Bueno, en principio, el análisis y contradicción sería muy sencillo, incluso muy práctico. Hemos escuchado a la Fiscalía construir una argumentación, y con el mayor respeto y siempre dentro de un canon jurídico, pero que se encuentra en estricto en base a una construcción de una falacia. Por lo siguiente, tiene puntos de inicio, por ejemplo, comunicaciones, audios, coordinaciones, visitas, pero no tiene un punto de llegada que conecte con un hecho corruptor, porque dice, también tenemos elementos de convicción donde efectivamente eran amigos, pero todos estos son de terceros. ¿Y cuál es el elemento de convicción? Ni siquiera estoy pidiendo pluralidad, aunque formalmente así tendría que ser, pero ¿cuál es siquiera un elemento de convicción que conecta estas comunicaciones, coordinaciones de terceros para decir hay hecho corruptor? Cuando reiteramos con esto, quien está siendo acusada en este momento, mi patrocinada, la doctora Irma Flor Estrella Cama, no participa en una comunicación. Ella no tiene ningún tipo de comunicación. Lo único que se está haciendo, por eso decíamos, es una serie de construcciones a partir de supuestos de inicio, supuestos de llegada, pero no hay ningún tipo de conexión. Entonces empezamos con lo siguiente, señor magistrado, con esa premisa. Dentro de los fundamentos jurídicos, hemos escuchado atentos respecto a primera causal. El hecho no se realizó. Evidentemente, lo que decimos es, el hecho corruptor no se realizó. ¿Qué es lo que ha dicho la Fiscalía? La Fiscalía le ha enumerado, señor magistrado, audios, incluso nos ha dicho que Mandriotti y el señor Montenegro eran muy amigos y dijo, ¿cómo no se les puede creer todas sus coordinaciones? Entonces, bajo las premisas de que las declaraciones de los investigados es válida,
por qué la declaración que presenta un descargo en el caso de mi patrocinada no es válida. Porque acá no está en discusión si finalmente hubo o no ese saludo protocolar entre el señor Mandriotti y la doctora Irma Flor Estrella Cama, sino lo que está en discusión es si en esa reunión, en ese saludo, hubo algún tipo de hecho corruptor. Entonces, Fiscalía construye su caso y dice, sí existe un hecho corruptor porque estas personas están coordinando previamente y dice, porque además el paseo en el Jazz Club era una costumbre, era sus formas, etcétera, etcétera. Y otra vez, ¿no estamos yendo acaso con una serie de presunciones al juicio oral, señor magistrado? Y esto me sirve para analizar el segundo supuesto o la segunda causal, ausencia de suficientes elementos de convicción por lo siguiente. El acuerdo plenario 7-2023 lo que ha dicho en efecto es, analizamos qué es más probable que, pero sobre elementos de convicción que demuestran la responsabilidad de un procesado. Y también lo que ha dicho es que este más probable que puede ser cuantitativo y cualitativo. Es decir, no se trata de cantidad de elementos de convicción solamente, sino de que estos elementos de convicción aporten calidad, es decir, aporten conexión. Entonces, Fiscalía se ha visto en la necesidad, porque evidentemente solo eso justificaría la necesidad de mencionar, por ejemplo, comunicaciones entre el señor Hugo Munguía y el señor Walter Ríos. Pero en alguna de estas comunicaciones se dice, ya se le ofreció el yate, va a ir al paseo en yate o algo de eso, señor magistrado. En absoluto. Esto simple y llanamente es un distractor de parte de Fiscalía y estos son elementos de convicción que no guardan carácter cualitativo respecto a los hechos que se viene manejando o a este hecho número 3. Entonces, Fiscalía se ve en la necesidad de construir el hecho 1 y el hecho 3 en paralelo, porque ya le he hablado del hecho número 1, los elementos de convicción, y evidentemente de ahí salta automáticamente a decir, y existen las tratativas, dice, los propios elementos de convicción acreditan las tratativas. Entonces, señor magistrado, bajo su lógica otra vez de Fiscalía, que los elementos de convicción son claros, entonces, ¿por qué solamente como muestra un botón? ¿Por qué no se toma en cuenta el audio número 35 de fecha 5 de enero 2018 cuando este señor Montenegro y Mandriotti, y también lo hemos oralizado, pero es importante reiterarlo, cuando el señor León le pregunta, ¿qué te dijo Irma? Él dice, nada, miró el expediente y todavía no han definido. Cuando nosotros estamos demostrando a cabalidad que efectivamente eso es un imposible, porque en esa fecha no tenía el expediente y los elementos de convicción en la declaración del ponente, en la declaración de quien proyectaba la ponencia o la resolución, en la declaración de los otros magistrados, todos acreditan que el 5 de enero mi patrocinada no tenía elemento o no tenía el expediente para poder mirar. Entonces, a partir de eso, señor magistrado, consideramos con todo respeto que no podemos desnaturalizar justamente esta etapa intermedia y bajo el supuesto de generar duda, pretender pasar a un juicio oral y someter al banquillo de los procesados a una persona sobre la cual no existe, reiteramos, elemento de convicción donde ella participe. Hay elementos de convicción de tratativas de Dante Mandriotti y del señor Montenegro. Hay elementos de convicción de tratativas entre Walter Ríos y otras personas. Incluso la Fiscalía dice, ¿y por qué el señor Walter Ríos mentiría? Otra vez, con todo respeto, acuerdo plenario 2-2005, ¿qué es lo que dice? Incredibilidad subjetiva. ¿Qué se toma en cuenta? Alguna finalidad para finalmente explicar algo. ¿El señor Walter Ríos en ese momento acaso no se encontraba tratando de ser considerado como colaborador eficaz al momento de todas esas declaraciones? Todo esto que ha dicho el señor Walter Ríos finalmente fue corroborado. Son básicamente temas, señor magistrado, donde tampoco existe esa correspondencia, pero debemos de cuidar esto y con esto culmino. No debemos permitir, señor magistrado, que esta etapa intermedia se desnaturalice porque esta tesis de parece que existió un
hecho corruptor es lo que justifica una sospecha inicial simple, después una sospecha reveladora. Pero la sospecha suficiente, señor magistrado, se acredita con elementos de convicción. La necesidad de pasar al juicio con un elemento de convicción que acredite que la señora Irma Flor Estrella Cama pidió el paseo en yate. Entonces, si el beneficio de estos señores era la confirmatoria de la sentencia, ¿cómo se explica que el abogado, el señor Hugo Bauer, el que iba a ser abogado, el señor Héctor Rojas Maraví, la propia declaración de Montenegro y demás, la propia declaración del señor Mandriotti, todas estas declaraciones digan, nos fue mal, representó un fracaso, no era el resultado esperado? Por eso es que, insistimos, lo que está pretendiendo hacer Fiscalía es simple y llanamente confundir. Parte por un punto inicial, comunicaciones. Llega a un resultado hecho corruptor, pero nunca conecta a mi patrocinada como tercera o como ser parte de esta comunicación. Lo único que tenemos son inferencias y, con todo respeto, no podemos llegar con inferencias a un juicio oral cuando técnicamente esto exige sospecha suficiente, sospecha y necesidad de actuación probatoria. ¿Qué se va a actuar, señor magistrado, para demostrar hecho corruptor contra mi patrocinada? Si no existe una prueba que efectivamente demuestre este supuesto paseo en yate. Por el contrario, existen elementos de convicción que lo que se hizo, no mi patrocinada, sino lo que hizo el colegiado, conforme a derecho, no resultaba en favor de los intereses de estos señores. Por estos argumentos, señor magistrado, consideramos que su despacho debe analizar con mucha prudencia esta causal o estas dos causales y sobre todo esta última sustentado en este acuerdo plenario 7-2023. Por estos fundamentos reiteramos que se declare fundado nuestra solicitud de sobreseimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Carbonell tiene el uso de la palabra para escuchar los argumentos de su defensa de su patrocinado. También por Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Hemos escuchado atentamente lo señalado por la señora representante del Ministerio Público con relación a los dos hechos en concreto imputados a mi patrocinado. En primero, con relación a los elementos de convicción postulados para el hecho 1, este es el delito de tráfico de influencias. Téngase en consideración, señor magistrado, de que mi patrocinado viene siendo requerido valga la redundancia del requerimiento acusatorio, como instigador de dicho delito. Frente a ello, la señora representante del Ministerio Público lo único que nos ha podido traer en esta argumentación es la cantidad de audios que se pueden percibir que se han generado en base a conversaciones que se han realizado entre dos personas. Fuera de ello, señor magistrado, el Ministerio Público no nos ha postulado o nos ha señalado qué otro elemento de convicción corroboraría todas y cada una, en todo caso, de las conversaciones que han sido detalladas por el Ministerio Público. Es decir, y efectivamente me adhiero a lo que ha señalado la defensa técnica que me ha antecedido en el uso de la palabra. El Ministerio Público inicia una imputación, un correlato con situaciones propias que, valga la redundancia, caben ser investigadas, pero luego no concluyen en que éstas hayan sido válidamente ejecutadas para la comisión del ilícito penal que se está trayendo e imputando a mi patrocinado. Este es el delito de tráfico de influencias. Señor magistrado, hay dos vertientes dentro de la postulación del delito de tráfico de influencias. El tráfico de influencias bajo la situación de reales y simuladas. El Ministerio Público nos ha traído aquí que estas serían un tráfico de influencias reales. Esto quiere decir que en este caso ser instigador al señor Ríos Montalvo de haber cometido el ilícito, es decir, de que haber querido tener interferencia en la decisión de los magistrados a cargo de la decisión o resultado del expediente en materia del proceso civil, quiere decir entonces que el Ministerio Público tiene que habernos traído elementos de convicción suficientes que nos lleven a establecer que efectivamente la situación de querer inferir por parte del señor Mandriotti Castro al señor Ríos Montalvo en que hubiese generado este tráfico de influencias se realizó. Allí estamos hablando bajo esas circunstancias. Sin embargo, el Ministerio Público no nos ha traído aquí a postular que efectivamente el señor Walter Benigno Ríos Montalvo realizó esa acción. Y eso ya lo ha establecido la Corte Suprema en las casaciones que se han traído también a colación y que se han introducido en un debate anterior, en el control formal de acusación. Bajo ese contexto, señor magistrado, debemos tener en cuenta lo siguiente. El Ministerio Público
no tiene más allá de las conversaciones que han sido materia de transcripción, por así decirlo, que puedan corroborar la acción del señor Walter Ríos Montalvo para una decisión de realizar un tráfico de influencias. ¿Y cómo podemos advertir ello incluso, señor magistrado? El propio Ministerio Público nos ha traído aquí a un requerimiento acusatorio en calidad de instigador frente a una situación jurídica ya resuelta el señor Ríos Montalvo por este hecho. Sin embargo, no obra en esta acusación la sentencia en la cual, por los hechos que está siendo investigado y acusado mi patrocinada en este contexto, el señor Ríos Montalvo haya sido ya sancionado. Solamente se ha mencionado un número de expediente, mas no se cuenta con el contenido de esa decisión. ¿Y por qué lo traemos a colación, señor magistrado? Porque la propia norma dice que el instigador responde frente a los hechos atribuidos al autor. Y el autor en este caso es el señor Walter Benigno Ríos Montalvo, que según la postulación del Ministerio Público habría realizado interferencias hacia sus pares para resolver un proceso civil. Y bajo ese contexto no hay corroboración con esa postulación. No hay ningún documento, sentencia que pueda establecer cuál es la situación jurídica frente a este hecho con respecto al señor Ríos Montalvo en su calidad de autor sobre estos hechos que ahora se le atribuyen a mi patrocinado en calidad de instigador. Asimismo, señor magistrado, no hay ningún elemento de convicción que genere mínimamente, en todo caso, una vinculación entre los audios que nos trae el Ministerio Público con las decisiones adoptadas por el colegiado. Es decir, ninguno de los señores magistrados ha señalado que haya tenido algún tipo de contacto con el señor Ríos Montalvo a los efectos de que este, inclusive, ni siquiera les haya insinuado algún tema sobre este caso en concreto. Y bajo esa línea, señor magistrado, no se advierte ningún elemento de corroboración solo y frente a los audios que el Ministerio Público postula. Con respecto al hecho número 1, que es el tráfico de influencias, que refiere bajo la situación de que habría ofrecido el señor Ríos Montalvo, y así se debe entender, porque el tráfico de influencias es aquella persona que, teniendo las influencias, le ofrece a una persona. En este caso nos dicen que no, que sería el señor Ríos Montalvo el que instigó. Pues bien, bajo esa premisa tendría que iniciarse en todo caso algún tipo de actuación o contar con algún elemento de convicción que nos diga cuándo inició el señor Ríos Montalvo ese accionar ilícito del tráfico de influencias. Si lo llegó a realizar o no lo llegó a realizar, señor magistrado. Y bajo lo que tenemos en esta carpeta fiscal es que no se puede señalar que el señor Ríos Montalvo, al pedido del señor Mandriotti Castro, hubiera realizado tales acciones. Lo que sí hay, señor magistrado, en esta carpeta fiscal es que previo al 5 de diciembre del 2017, fecha en la que el Ministerio Público ha planteado que el señor Mandriotti Castro tuvo una reunión con el señor Ríos Montalvo, meses antes ya había una comunicación entre la doctora Yesenia con el señor Ríos Montalvo, quien ha reconocido a la abogada que le había entregado una ayuda a memoria sobre este caso en concreto. Por lo tanto, señor magistrado, esta situación y estos pedidos no venían de mi patrocinado al 5 de diciembre del 2017, en todo caso, como lo quiere hacer ver el Ministerio Público. Ya había una conexión previa que el Ministerio Público, dentro de su línea de investigación, no ha tomado en cuenta. Bajo esa premisa, señor magistrado, nosotros nos ratificamos en establecer y señalar que no existen suficientes elementos de convicción para ingresar a un juzgamiento contra mi patrocinado, teniendo en consideración lo más importante, que al tener la condición, y reitero nuevamente, instigador, él tendría que responder bajo los alcances imputados al autor. Y aquí no nos ha traído el Ministerio Público mínimamente la documentación o la acreditación o elemento de convicción que el señor Ríos Montalvo haya, en todo caso, sido investigado y sancionado por estos hechos que ahora nos traen con este requerimiento acusatorio. Y sobre todo, los elementos de convicción que vinculen a mi patrocinado de que el señor Ríos Montalvo ejecutó la acción de poder ingerir sobre los magistrados
o interferir sobre la decisión de los magistrados integrantes de la primera sala civil del Callao. Ahora bien, señor magistrado, con respecto al segundo hecho, con respecto al tercer hecho, que es el delito de cohecho con relación al ofrecimiento en yate o en paseo en yate, el Ministerio Público también nos trae una senda relación de comunicaciones que se hayan producido, pero si bien se advierte, señor magistrado, estas conversaciones se mantienen en todo caso entre las personas que no tendrían la decisión en el caso en concreto, en primer término. En segundo término, no ha habido al final el hecho consumado con relación a la decisión que supuestamente se quería obtener luego del ofrecimiento que se dice se realizó por parte de mi patrocinado a la señora magistrada, ex magistrada Irma Flor Estrella K. Lo que se tiene aquí son, en todo caso, situaciones propias que el Ministerio Público trata de engranar como un hecho de corrupción cuando no lo hay. Y si bien es cierto, podrían haber frases totalmente descalificadoras con relación a mi patrocinado en su determinado momento estableció que no tuvo ningún tipo de requerimiento ni ofrecimiento con relación a un paseo en yate a la doctora Estrella. Y eso el Ministerio Público no lo ha podido desvirtuar. Solamente tiene situaciones propias de una geolocalización de un celular en el cual efectivamente se dio en un determinado momento que hubo un evento público al cual hubo una concurrencia. Más allá de ello, el Ministerio Público no tiene otro elemento que pueda acreditar mínimamente, como refiere, que mi patrocinado haya ofrecido. E incluso el solo hecho de haber señalado a mi patrocinado que hubiera hecho esta acción no es suficiente para establecer que el hecho se dio. Bajo esas condiciones, señor magistrado, nosotros nos ratificamos en que no existen suficientes elementos de convicción para ingresar a un juzgamiento como lo pretende la señorita representante del Ministerio Público. Es por ello que nosotros solicitamos y nos ratificamos en el pedido de solicitar que se declare fundado el sobreseimiento postulado por esta defensa técnica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Cacique, para que haga el uso de la palabra por su defensa del señor León Montenegro. Sí, señor juez, tal como se había planteado en el escrito que nosotros presentamos oportunamente, deduciendo sobreseimiento en aplicación de la conducta que no era típica, es verdad, y también es verdad que nosotros manifestamos en la audiencia pasada de que se tenía que hacer un control de oficio también respecto a la causal de que aquí no existe suficientes elementos de comisión para llevar a juicio a mi patrocinado. La Fiscalía acaba de decirle a usted de que como no está en el escrito, usted no podría examinar una causal que no se invocó. Bueno, eso es falso porque hay un acuerdo plenario, que es el 6/2019, cuyo fundamento 14 le posibilita a usted, señor juez de garantías, ejercer un control de oficio respecto a un sobreseimiento. Esto quiere decir de que así la defensa no lo haya propuesto en su escrito, observando una acusación, usted como juez tiene toda la facultad para examinar si el sobreseimiento calza o no en algunas causales que la norma procesal penal lo indica así. Entonces, no es tan cierto como la Fiscalía dice que como no está en el escrito y yo alegué una causa diferente, no se podría analizar y por lo tanto indica la Fiscalía que se debe desestimar dicho pedido de la defensa. Ahora bien, señor juez, respecto al planteamiento que yo hice en escrito, que el hecho no es típico, era respecto a la conducta del instigador. Aquí lo que se tendría que analizar es si es que efectivamente se generó o no un influjo respecto a esta persona. ¿Y cuál es la prueba que tiene la Fiscalía? Que supuestamente es una prueba madre, es la propia declaración de Walter Ríos Montalvo. ¿Y qué es lo que nos dice Walter Ríos Montalvo en su declaración? Dice que efectivamente fue a visitar el señor Date Mandrotti con mi patrocinado, el señor Víctor León, entre agosto y septiembre, donde ahí el señor Mandrotti le propone, dice, ¿no? Un paseo en yate. ¿Y qué es lo que dice Walter respecto a este hecho? Dice que no se llegó a realizar ninguna gestión a favor de Mandrotti con el señor Saúl Beltrán, porque mi persona no tenía confianza necesaria para poder hablar de esas cosas con el señor Saúl Beltrán Reyes. Esto quiere decir, señor juez, que ese ofrecimiento que le habría realizado, digo, incondicional,
no generó en Walter Ríos Montalvo ese influjo psíquico que se tiene que dar para este tipo de delito que es el tráfico de influencia. Y si no hay ese influjo físico que se crea en esta persona, el delito sería atípico. Por eso que esta defensa postuló la tipicidad respecto a estos hechos del sobreseimiento. Ahora bien, la Fiscalía ha indicado muchas cosas, que hay tráfico de llamadas, que hay visitas a despachos, pero lo que la Fiscalía no le dice a usted, señor juez, es el hecho, cuándo se produjo las reuniones. Ya usted ha tenido oportunidad de analizar el momento que usted ha revisado la sección de improcedencia de acción, y mi queja era respecto al hecho 1, porque su despacho decía que la Fiscalía no había fijado el hecho cuándo se habría realizado la primera reunión entre Walter Ríos Montalvo, el señor Dante Mandriotti y el señor Víctor León Montenegro. Y yo le decía a usted que tiene necesariamente que revisar, permítame, tendría usted que revisar la página 238, donde la propia Fiscalía fija que esta reunión se dio el 12 de diciembre del 2017. Es ahí donde supuestamente Walter Ríos Montalvo le solicita al señor Mandriotti trofeos deportivos. Entonces, si el hecho consumativo se dio el 5 de diciembre del 2017, porque la propia Fiscalía lo fijó en su acusación, entonces todos los hechos posteriores a ese 5 de diciembre de 2017 son actos postconsumativos, es decir, son atípicos respecto a mi cliente, porque mi cliente está imputado por complicidad de este delito. El cómplice necesariamente tiene que participar en actos, ya sea preparatorios, ejecutivos, pero no en actos postconsumativos. Por lo tanto, señor juez, es más, el segundo hecho, que es de entre agosto y septiembre del 2017, es lo mismo. Ahí es donde el señor, supuestamente, el señor Mandriotti, ofrece un paseo en yate al señor Walter Ríos. O sea, ahí sería el momento que se habría consumado el delito, es decir, en septiembre del 2017. Por lo tanto, por más que Fiscalía diga que acá hay tráfico de llamadas, diga que hay reuniones, conversaciones mutuas, lo que aquí se tiene que fijar es cuándo se consumó el hecho y a partir de ahí, señor juez, analizar cuál ha sido la participación del cómplice, que en este caso sería el señor Víctor León Montenegro. Eso es lo que usted tendría que analizar, señor juez, para poder resolver esta controversia respecto a un sobreseimiento que ha planteado mi persona y los demás señores abogados. Eso es todo lo que tengo que decir, señor juez. Gracias, doctor Cacique. Doctora Cuba, tiene 12 minutos para su dúplica. Gracias, señor magistrado. Muy brevemente, voy a iniciar con lo sostenido por la defensa del acusado León Montenegro. La defensa del acusado León Montenegro señala que lo que cuestiona es que las acciones que se le atribuyen a su patrocinado serían postconsumativas y que por tanto sostiene los hechos serían atípicos. Pero, señor magistrado, esta línea de argumentación fue la misma que se utilizó para plantear la sección de improcedencia de acción. Por lo tanto, carece de sentido que volvamos a discutir algo sobre lo que ya se ha debatido, sobre lo cual también su juzgado ha adoptado una decisión que entiendo ha sido materia de impugnación. Por lo cual, basándose en esos argumentos, la Fiscalía sostiene que debe desestimarse y declararse infundada la excepción el pedido de sobreseimiento por atipicidad. Ahora bien, en relación a lo señalado por la defensa técnica del acusado Dante Mandriotti Castro, la defensa parte sobre que no hay los elementos de convicción suficientes. No voy a reiterar ya lo sostenido en mi primera intervención, porque ahí hemos detallado ampliamente cuáles son los elementos de convicción. Señaló también en un segundo punto que en este caso específico no hay una vinculación entre lo que se sostiene en los audios y lo que finalmente se resolvió o emitió. Pero esa situación sobre si finalmente se obtuvo lo esperado o no, sabemos perfectamente que no es exigible dentro de lo que establece el tipo penal. Por tanto,
volviendo siempre y a lo señalado, cuando se consuma el hecho. Entonces, a partir de ello, es que carece de sentido lo señalado por la defensa técnica de Dante Mandriotti Castro, fundamentos por los cuales también debe desestimarse el pedido de sobreseimiento. Y finalmente, sobre lo señalado por la defensa técnica de la acusada Irma Flor Estrella Cama. La defensa mantiene su posición de que no hay sospecha suficiente. Bueno, la tesis de la Fiscalía es que sí lo hay, hemos esgrimido los elementos de convicción, creemos que hay causa probable y la posibilidad de pasar a una siguiente etapa. Una situación sobre la que señalaron por qué le debemos creer a la versión de Mandriotti y León Montenegro cuando hablan en los audios y no creer la versión de Irma Cama cuando niega los hechos. Pues sencillamente, como lo indiqué en mi primera intervención, porque Mandriotti y León Montenegro no sabían que estaban siendo interceptados, estaban hablando de una manera espontánea, porque ellos no sabían que los estaban escuchando. Es por eso que esa versión es más creíble, porque no sabían que estaban siendo interceptados. En cambio, Irma Estrella Flor, en su versión, ya sabía que existía la investigación, ya sabía los elementos con los que contaba la Fiscalía. Entonces, bajo esa línea es que la versión de Mandriotti y León Montenegro, que se trasluce en todos los audios, que son varios, que se explicitan claramente, cada uno de los audios explica cada una de las conductas, cómo se tramó, qué se hizo, cómo se buscó, a quién se buscó, dónde, cuándo, el modus operandi, que calza perfectamente con lo que está vinculado a la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Entonces, señor magistrado, los elementos de convicción a los que ya me he referido y no voy a retomar sobre ello son abundantes, son suficientes, fundamentos por los cuales solicitamos se declare infundado el pedido de sobreseimiento de todas las defensas. Gracias, señor. Gracias, doctora. Señor procurador. Sí, doctor Hancock. Sí, señor magistrado, si me podría permitir solamente 30 segundos precisar lo que dijo la representante de Fiscalía. Doctor, no, ya terminó el debate, doctor, tendría que darle otros 30 segundos. Sí, Ya. sí, bueno, por eso es que solicitaba el permiso. Gracias, está bien. Señor procurador, para concluir, algo vinculado que tenga usted que agregar. Sí, coincidimos con lo expresado por la señorita fiscal, ¿no? Con respecto al señor Dante Mandriotti, en el cual existen suficientes elementos de convicción, ¿no? Sobre las conversaciones que hubiera sostenido el señor León Montenegro con el señor Dante Mandriotti, ¿no? Que el señor Dante Mandriotti se desprende de las investigaciones que habría conversado con el señor Huerta Ríos, que existen los audios que están debidamente homologados, sobre las conversaciones que habrían para influir sobre los abogados que están viendo a cargo su caso, ¿no? Que también en dichos audios se aprecia o se escucha, ¿no? Que León Montenegro y Mandriotti conversaban mucho sobre hablar con Huerta Ríos y se precisaba que tendrían que hablar con la señora Estrella Cama, ¿no? Consideramos entonces este extremo que ya ha sido abundantemente desarrollado por la señorita fiscal, y con respecto al señor Dante Mandriotti, el pedido de sobreseimiento sea declarado infundado, ¿no? Con respecto al pedido realizado por la defensa de la señora Estrella Cama respecto al pedido de sobreseimiento, ¿no? Solicitamos también que se declare infundado, puesto que, como dice bien la Fiscalía, en autos aparece que la señora Estrella Cama habría reconocido, ¿no? Que conoce al señor Dante Mandriotti, que efectivamente se reunió en el Poder Judicial de Callao, que conversaron, y Mandriotti le habló sobre el expediente de prescripción, ¿no? Entonces, se conversaron, hablaron, que Walter Ríos les dijo que iba a coordinar con Hugo Munguía, ¿no? Que efectivamente, como se dice, el señor Hugo Munguía, que es esposo de la señora Estrella Cama, sería un nexo conector para presuntos actos de corrupción respecto a la actividad jurisdiccional de la señora Estrella Cama, por lo que también consideramos que existen suficientes elementos de convicción y que se debe declarar infundado el pedido de sobreseimiento, ¿no? Eso sería todo, señor juez. Gracias, doctor. Entonces, habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía el día de hoy de réplica sobre los sobreseimientos formulados por las defensas, así como los argumentos de las defensas y de la Procuraduría, se va a resolver
los sobreseimientos formulados y se programa la audiencia para el día jueves 29 de agosto a las 9:30 de la mañana. Jueves 29 de agosto, 9:30 de la mañana. Están notificados para la siguiente sesión. Siendo las 15:41, se concluye la presente sesión de audiencia y están notificados. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes a todos. Luego. Buenas tardes con todos, gracias.